Cordial saludo. Dentro del módulo de seguridad en bases de datos de la especialización en seguridad informática de la Corporación Universitaria Americana, vamos a estudiar en los siguientes minutos qué es la auditoría, la importancia de la auditoría dentro de los sistemas de información y dentro de este sistema de información la importancia de la auditoría en bases de datos, su planeación, metodologías que se pueden implementar y luego vamos a ver algunos ejemplos y aún prácticos de cómo se hace la auditoría en bases de datos MySQL. La auditoría como tal es un proceso de revisión y verificación que se realiza con el objetivo de investigar si se están cumpliendo las disposiciones establecidas previamente para poder superar o reparar cualquier debilidad o posible amenaza que puede estar incurriendo la información dentro de la organización. Podríamos decir que la auditoría es un examen crítico, no mecánico, cuyo objetivo es el de identificar y evaluar y mejorar la eficiencia y eficacia de la entidad que se está auditando. Escenarios muy importantes donde se debe desarrollar una auditoría es en los sistemas de información. Al evaluarlos de una manera crítica y sistemática, nos va a dar una visión de tres aspectos muy importantes. Podemos tener opinión de 1. La eficiencia de la adquisición y utilización de los recursos informáticos. 2. La confiabilidad, integridad, seguridad y oportunidad de información. 3. La efectividad de los controles que se estén usando dentro de los sistemas de información. Esta radiografía nos puede indicar cómo se encuentra un sistema de información dentro de una organización. Ahora, cuando hablamos de seguridad, hablamos de la confiabilidad, integridad y oportunidad en la información. Por lo tanto, se hace necesario realizar una auditoría en seguridad a las bases de datos, ya que este es el lugar en donde se almacenan los datos más importantes de una organización. El objetivo de esta auditoría es el siguiente. Se hace para evaluar el nivel de madurez, en seguridad en la organización. De igual forma se realiza con el fin de evaluar los sistemas informáticos, políticas y procedimientos que se encuentran definidos dentro del sistema de información. Se evalúa el nivel de incumplimientos de estas y se abordan las medidas técnicas y organizativas implantadas dentro del sistema de información para garantizar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos. Uno de los principales objetivos que tiene la auditoría en seguridad en bases de datos es el poder demostrar, monitorear y registrar los diferentes accesos a la información almacenada en las bases de datos. Por medio de este monitoreo y registro se puede determinar lo siguiente. 1. ¿Quién accede a los datos? 2. ¿Cuándo se accede a los datos? 3. ¿Desde qué tipo o aplicativo se accede a la información? 4. ¿Desde qué ubicación en la red se accede a la información? 5. ¿Cuáles son las sentencias SQL ejecutadas? Y la última, ¿cuál es el efecto del acceso a las bases de datos? Ahora, ¿por qué es importante realizar una auditoría en las bases de datos? A través de esta auditoría podemos mitigar los riesgos asociados a las pérdidas y fuga de información dentro de una organización. Por lo tanto, debemos tener en cuenta toda la información financiera que reside en las bases de datos. Quién accede, cuándo, cómo y por qué. De igual forma, se debe demostrar la integridad de esta información. Es muy importante también verificar que todos los datos de los clientes son confidenciales y la organización es responsable de guardar la confiabilidad de esta información.
Ahora, ¿qué pretende evaluar la auditoría de bases de datos? Principalmente, los puntos más importantes son la definición de las estructuras lógicas y físicas de las diferentes bases de datos que se encuentran dentro del sistema de información, el control de carga y mantenimiento de las bases de datos, la integridad de los datos y la protección de acceso a esta información. También pretende evaluar los estándares para el análisis y el desarrollo de programación que use la base de datos. Y otra cosa muy importante es el respaldo y la recuperación de los datos, la copia de seguridad. Para realizar una auditoría de base de datos, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: identificar todas las bases de datos dentro del sistema de información que hay en la organización, clasificar los niveles de riesgo de las diferentes bases de datos ya identificadas, analizar los permisos de acceso. ¿Qué significa? Recomendamos crear una matriz de usuario en donde se identifiquen sus perfiles y acceso a los diferentes procedimientos, analizar los controles existentes de acceso a las bases de datos, establecer los modelos de auditoría de las bases de datos que se van a utilizar y evaluar, establecer las pruebas a realizar para cada base de datos, definiendo las aplicaciones, los usuarios y aún los datos que se pueden utilizar. Es muy importante esta planeación antes de realizar cualquier proceso de auditoría a las bases de datos. ¿Qué metodología vamos a usar para la auditoría en bases de datos? La teoría manifiesta que hay dos metodologías recomendadas. Una conocida como la tradicional. En este tipo de metodología, el auditor revisa con la ayuda de una lista de chequeo si las cosas o los procedimientos se están realizando bien. El auditor, si así lo desea, puede apoyarse en la norma ISO 27002, que es la norma para las auditorías de bases de datos. Con esta lista de chequeo determinará si se están realizando los controles y procedimientos de manera adecuada. La otra metodología que recomienda la teoría es la metodología de evaluación de riesgos. Esta metodología es la que propone ISACA. Empieza fijando unos controles que minimizan los riesgos potenciales del entorno en donde se encuentra el sistema de información. Ella determina que se deben considerar los siguientes riesgos: dependencia de la concentración de datos, accesos no registrados en la figura del DBA, incompatibilidad entre los sistemas de seguridad de acceso del sistema de gestión de base de datos y el sistema general de instalación, impactos de los errores en datos y programas que se estén utilizando dentro del sistema de información, rupturas de enlace o cadenas por fallos del software, impactos por accesos no autorizados, dependencia de las personas con alto conocimiento técnico. Es muy importante determinar si existe una dependencia de parte de aquellas personas que tienen alto conocimiento en el manejo de sistemas de información y más de bases de datos. Esto con el fin de evitar la fuga de información y controlar los accesos. Teniendo en cuenta toda esta teoría que hemos visto de auditoría, de planeación, de las recomendaciones metodológicas que se usan o que se recomiendan, vamos a aterrizar en lo que es la auditoría de bases de datos en MySQL, que es el tema que nos compete en estos momentos. Es muy importante, antes de realizar una auditoría de bases de datos diseñada en MySQL, tener conocimientos previos sobre bases de datos. Es muy importante conocer cómo es la estructura y cómo se organiza la información dentro del sistema de gestión de base de datos de MySQL. Esto con el fin de poder realizar una auditoría con calidad. Porque ¿de qué servirá conocer los procedimientos necesarios para auditar si no sabemos qué área es importante auditar? Ya con el conocimiento de cómo es el sistema de gestión de base de datos y cómo es la estructura de almacenamiento y de creación de bases de datos en MySQL, vamos a presentar una serie de instrucciones
que recomendamos dentro de todos los procesos de auditoría que se le hagan a esta base de datos MySQL. Explicamos detalladamente las instrucciones como sigue. Una de las instrucciones muy importantes que debe conocer el auditor del sistema de gestión de bases de datos MySQL es la instrucción revoke. Esta instrucción va a quitarle todos los privilegios al administrador del sistema de gestión de bases de datos. Esta recomendación es muy importante, ya que el usuario administrador, al conocer que se le va a realizar una auditoría, puede realizar gestiones para ocultar información o evitar que sea identificado cualquier mal uso inapropiado del sistema de información. También es muy importante utilizar el comando show status, ya que por medio de esta instrucción el auditor puede mirar los últimos movimientos realizados, cuántas conexiones ha habido e intentos fallidos de acceso a las diferentes bases de datos que se encuentren dentro del sistema de información. Una de las principales instrucciones que todo auditor de base de datos MySQL debe conocer es la instrucción Information Schema. Por medio de esta instrucción, el auditor puede verificar cuáles son los privilegios de todos los usuarios que se encuentran registrados en las bases de datos. Así puede determinar si hay privilegios excesivos en los usuarios y en los procesos que él usa. Si un usuario tuviera privilegios Process o Super, la salida MySQL Admin Process List podría mostrar el texto de cualquier sentencia que se estuviese ejecutando. Así que cualquier usuario al que se le permitiese ejecutar este comando podría ser capaz de ver otro usuario, podría ser capaz de ver si otro usuario ejecuta la sentencia update set password dentro del sistema de gestión de base de datos, con lo que esto podría ser un serio problema de seguridad relacionados con las contraseñas. Por eso se le recomienda al auditor comprobar que no hay ningún privilegio de este tipo en la tabla de privilegios de la manera como se ha comentado anteriormente. Algo que tiene que tener muy en cuenta el auditor de bases de datos de MySQL es que MySQL trae de manera predeterminada dos usuarios definidos y una base de datos. Test: los usuarios por defecto no tienen ninguna contraseña y las tablas de base de datos que comienzan por text tienen permisos de escritura para todo el mundo. El administrador debería comprobar que esta función ha sido deshabilitada, que tienen asignada una contraseña y que han sido eliminados para evitar cualquier contratiempo. Con esto evitamos que cualquier puerta trasera que tenga puedan ser usadas estos dos usuarios para poder obtener información del sistema de información. Es muy importante comprobar con la instrucción que se deja a continuación que se han revocado o se le ha cambiado la contraseña y los privilegios a estos dos usuarios. Todo lo que comience por text tienen permiso de escritura para todo el mundo. Es muy importante tener en cuenta esta recomendación. Otra de las recomendaciones muy importantes para todo auditor de base de datos MySQL es que muchas veces el administrador root o superusuario del sistema de gestión de base de datos, conocido como DBA o DBA, asigna privilegios de root a usuarios en un momento determinado, pero luego se le olvida revocar a este usuario los privilegios que le ha otorgado. Por eso se recomienda al auditor que verifique la tabla de usuarios y sus privilegios. Cada cuenta MySQL tiene una contraseña asignada, aunque lo que se guarda en la columna password de la tabla user no es una versión en texto plano de la contraseña, sino un hash. Recuerde, se guarda un hash. El auditor puede comprobar los procesos que se están ejecutando en un instante determinado para confirmar cuántos usuarios hay conectados
y en qué base de datos se encuentra ejecutando la sentencia Show Process List, que devuelve la información que puede llegar a ser muy útil para el proceso de auditoría. Recuerde, la instrucción es Show Process List. Esta instrucción confirma cuántos usuarios están conectados y en qué base de datos se encuentran ejecutando los procesos. Algo muy importante que debe revisar el auditor de base de datos de MySQL es verificar y comprobar cuáles son los usuarios que tienen acceso a la información fuera de la organización. Vale la pena revisar los privilegios que tienen estos usuarios y el porqué de esos accesos, quién los autorizó, por qué están permitidos, ya que no es conveniente que estos usuarios fuera de la organización tengan acceso a la información que se encuentra registrada en las bases de datos. Este control de acceso a los usuarios que se encuentran fuera de la organización deben tenerse muy en cuenta, especialmente para los usuarios o superusuarios asignados a administradores de bases de datos, ya que estos pueden estar realizando sin autorización volcados de información conectándose remotamente desde fuera de la organización. Es muy importante, ya que también fuera de la organización podrían estar manipulando los logs, que son archivos que contienen información muy poderosa, o manipular cualquier otro proceso dentro de los servidores con el fin de ocultar procesos que se están realizando de manera fraudulenta. Es muy importante que usted sepa que todas estas instrucciones van a ser explicadas en un taller que ha preparado el ingeniero Sergio Cortés Romero, compañero de esta investigación de auditorías y seguridad en bases de datos MySQL. No se lo pierda, viene a continuación. Muy buenas, habla Sergio Cortés. En la sesión anterior estuvimos viendo acerca de la auditoría en MySQL a nivel teórico. Mi compañero José Paulo nos estuvo informando acerca de eso. A continuación vamos a ver la parte práctica de una auditoría de MySQL utilizando Trigger. La herramienta que voy a presentar a continuación se llama Navigator. Esta herramienta, a mi opinión, a mi perspectiva, es una herramienta muy útil porque nos brinda muchas herramientas y nos facilita mucho trabajo. Entre esos, nos permite crear trabajos autónomos. Hay otras herramientas más como constructor de consultas, que es para ahorrarnos trabajo al momento de escribir consultas en MySQL. También nos permite backup manual. Y a continuación voy a presentarles acerca de cómo crear una auditoría con un ejemplo muy corto, conciso, pero que se ve diariamente en muchas empresas, en la cual vamos a trabajar con 4 tablas: tabla persona, tabla empresa, tabla trabajo y tabla tipos de documentos, de los cuales simplemente vamos a hacer la auditoría a dos tablas que son las que consideramos más importantes, los cuales van a contener la información o los datos de nuestros clientes o de las empresas con las que nosotros estemos trabajando, manejando. A continuación, vamos a pasar a la parte práctica para realizar estas consultas. Ok, ya estamos aquí en la herramienta de Navicat. Actualmente cuento con Navicat con la versión número 12. Entonces, vamos a proceder primeramente a crear o a ejecutar los queries para crear las tablas. He creado 2 bases de datos con las cuales vamos a desarrollar este trabajo, este proyecto, que son la base de datos proyecto, que es donde vamos a almacenar nuestra información principal con la que vamos a manejar en la simulación en esta simulación, y estamos con una tabla llamada Audit MySQL, en la cual vamos a almacenar las tablas de auditoría. Entonces, procedemos a crear o a ejecutar query.
En esta herramienta, primeramente nos situamos sobre la base de datos en la cual queremos ejecutar ese query. En este caso es la base de datos proyecto. Y procedemos a ejecutar New Query o nueva consulta. Estando en esta vista, podemos proceder a ejecutar el query. En mi caso, voy a copiar el query que ya lo tengo construido con el fin de ahorrar tiempo, ahorrar trabajo de crearlo manual en esta demostración. Primeramente vamos a proceder en crear la estructura o la tabla de compañía. La estructura que manejamos es sencilla. Estamos manejando mi compañero y yo las tablas con nombres en inglés, variables globales. Entonces la manejamos como companies y consta de 3 columnas principales, que son nombre, NIC y dirección. Procedemos a ejecutar esta parte del código. Ok, una vez creada la tabla, podemos proceder a guardar la información que hemos utilizado para trabajarla para trabajar esta simulación. En este caso son datos falsos. Nuestra primera tabla con sus respectivos datos, que es la tabla compañías. Actualizamos en la opción de tablas dentro de la base de datos proyecto y nos aparece automáticamente compañía. Si procedemos a la opción Object situada en esta parte de aquí, vamos a encontrar una lista de todas las tablas de nuestra base de datos. En este caso, estamos manejando la tabla estamos viendo solamente una tabla porque es la que llevamos hasta el momento de compañías. Otro beneficio de esta herramienta, por la cual la seleccionamos para esta simulación, es que podemos ver la estructura o el modelo, el diagrama de cómo está construida nuestra base de datos. Si nos situamos en la parte inferior derecha, vamos a encontrar 3 opciones, que son una que es modo lista, en la cual simplemente nos va a listar todas las tablas de nuestra base de datos. En la segunda es las tablas con sus respectivos detalles, por donde va el autoincremental de la llave primaria, la fecha de la última modificación, cuánto pesa esa tabla y cuánta cantidad de tuplas o filas tiene. En este caso son 100 datos. Y la última opción es la tabla diagrama, que nos permite ver a nivel de diagrama cómo está construida o construida nuestra base de datos. Para verlo a nivel más detallado, estas 3 opciones, vamos a proceder a crear las siguientes tablas, que pasamos a continuación a la tabla de tipos de documentos. Pegamos el query, en la cual simplemente crea una tabla que tuviera la columna nombre para añadir el tipo de documento que vamos a manejar. En este caso, lo llamé simplemente como cédula o cédula de ciudadanía, en nuestro caso de Colombia. Procedemos a ejecutar el query tipo de documentos. Se ha creado la tabla correctamente y procedemos a insertar ese campo. En este caso vamos a colocarla como cédula de ciudadanía y procedemos a insertar esta tupla. Si nos vamos a la pestaña objetos, vemos que todavía no se ha anidado, pero debemos actualizar primeramente la base de datos y visualizamos aquí cómo se añade automáticamente a nivel de diagrama la siguiente tabla. Procedemos a la lista de detalles y vemos lo mismo. Seguimos con el siguiente query, que sería trabajos o cargos. Esta tabla consta simplemente de un nombre que es para añadir el cargo que se está desempeñando en ese momento. El cargo del cual se le va a asignar al usuario. Y ejecutamos todo correcto. A continuación procedemos a ejecutar el último
el último query, que sería la creación de los datos o las tuplas de persona. La tabla de persona y sus respectivas tuplas. En este caso, estamos manejando 200 tuplas. A continuación, vamos a ejecutar la tabla persona. Aquí hemos creado una tabla ya un poco más robusta, en la cual vamos a almacenar el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el documento, el tipo del documento, teléfono, email, compañía y al trabajo al que pertenece esta persona. Y una vez creada la tabla, insertamos los datos. Correcto. Todo se ejecutó de manera exitosa. Si nos vamos a la pestaña objeto y actualizamos, vamos a encontrar cómo están anidadas y cómo se han creado de manera automática cómo se han creado a nivel de diagrama las 4 tablas de manera automática. Para verlas de manera ordenada, en caso de que tengamos 200 tablas y no ordenarlas manualmente, nos vamos a la opción inferior en la parte izquierda, donde dice refrescar, pero vamos a seleccionar, organizar el diagrama, y una vez ejecutada, automáticamente nos va a organizar todas las tablas que tengamos. Ok, visto estas tablas, estas 4 tablas que están aquí y a cuál pertenece o qué relación tiene cada tabla con cada tabla, vamos a proceder a realizar las auditorías o los procedimientos, las tareas para la auditoría. Una vez tengamos las 4 tablas completas, procedemos a analizar la parte de los triggers, que es la forma como vamos a realizar nuestra auditoría. Nos situamos sobre una de las 4 tablas. En este caso, de las dos que vamos a realizar, a las dos que le vamos a realizar auditoría es a la tabla personas y a la tabla compañía. En la tabla persona nos situamos y seleccionamos diseño de tabla. Clic derecho, diseño de tabla. Aquí podemos analizar toda la estructura que tiene esta tabla. Una vez en el diseño de la tabla persona, nos dirigimos hacia la pestaña Triggers. Aquí hay una forma y es que podemos crear nuestros triggers desde esta opción o desde esta pestaña y no escribir la consulta, en la cual podemos ingresar el nombre. Esto es un simple ejemplo: trigger, guión, nombre de la tabla, people, y la acción que se va a realizar es log people o log person. Ok, ¿qué es lo que vamos a permitir que haga o qué es lo que deseamos que haga nuestro trigger? Vamos a querer que lo haga antes o después. En este caso lo vamos a hacer después. Después de hacer el cambio, vamos a proceder a realizar el backup o la copia de ese cambio que se realizó. Vamos a hacer el log. Después de hacer ese log, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a insertar, actualizar o eliminar. En nuestro caso, vamos a insertar. Y una vez insertado, simplemente nos vamos a la opción que está debajo, donde dice definición, y en esta pestaña procedemos a crear el query o procedemos a escribir el query de lo que deseamos que haga nuestra auditoría. Nuevos datos para llevar el registro de cómo era antes de que se actualizara. Entonces procedemos a ejecutar y se ha ejecutado de manera exitosa. Cerramos esta pestaña de query y ahora sí, en la base de datos proyecto, en la tabla de personas, podemos proceder a realizar el primer trigger. Aquí estamos diciendo que nos inserte en la base de datos MySQL en la tabla Audit People, que en los campos de antiguo nombre y antiguo de todos los campos computados, todos los campos que hay, y
De igual manera, en todos los nuevos, procedemos a guardar el trigger. Una vez creado este trigger o guardado este trigger, lo podemos verificar al cerrar la pestaña y abrir nuevamente la pestaña personas. ¿Cómo podemos verificar de que sí funciona? Vamos abrimos la tabla auditoría de personas, vemos todos los campos que hay en la tabla de auditoría de personas y procedemos a realizar una actualización. En nuestro caso voy a editar a Hammerson 1, voy a cambiarlo por Sergio Cortés, nacido en 1996, noviembre del día 22. Número de documento 10, ejemplo 253600. Tipo de documento cédula. Celular 300 123 456 789. Creado este número de teléfono, procedemos al email sergio@mail.com. ¿Y a qué compañía pertenece? Vamos a buscar una compañía. Esta es una opción dinámica y es que podemos elegir las llaves foráneas que hay. Abrimos y nos va a desplegar esta pequeña ventana. Si damos clic en esta opción, nos va a mostrar lo que queremos visualizar de esa llave foránea. En este caso vamos a elegir el nombre de la empresa y miramos a qué empresa quiero actualizar. Vamos a elegir cualquiera. Urna Instituto. Okay. Seleccionamos ID73, presionamos OK. ID73, anteriormente estaba el ID24. Y en el cargo laboral, miramos las opciones que hay y voy a elegir en este caso Database Administrator. Presionamos OK y se ha actualizado correctamente nuestro ID, pero no se han realizado los cambios. Si miramos en la tabla de auditoría de personas, aún no se ha actualizado. En ese caso, nos movemos a cualquier otra tupla para proceder con la actualización automática del cambio, o nos vamos a la parte inferior y seleccionamos en aplicar cambios, o podemos presionar los comandos control más S. Vamos a guardar el cambio se ha realizado exitosamente. Actualizamos la tabla y vemos que los cambios se conservan, los cambios aún permanecen. Ahora procedemos a mirar en la tabla de auditoría persona. Al presionar F5 nos damos cuenta que se han ingresado los valores de manera correcta. Ahora vamos a comparar lo que estaban anteriormente con los datos que tenemos ahora. El antiguo nombre que estaba era Hammerson 1, el cual aquí está, y el nuevo nombre es Sergio. Apellido Monroe 1 y mi apellido es Cortés. Del 95 del mes 5 del día 28. En caso del 96 del mes 11 del día 22. El antiguo número de documento 343612. El mío es 10253600. Antiguo celular y nuevo celular, y así se han registrado con todos. El email se actualizó a Sergio Mail, la compañía era Urne Institute y este es el ID de la compañía Urne Institute. Podemos verificar cuando nos dirigimos a la base de datos proyecto, nuevo query, seleccionar asterisco de la tabla compañías donde el ID sea igual a 73. Ejecutamos la consulta y efectivamente es el ID de la empresa que acabamos de la ID de la empresa la cual seleccioné en la actualización de la información, y el trabajo que hayamos seleccionado era Database Administrator. Aquí aparece un ID3. Procedemos ahora a elegir Select todos los campos
de la tabla jobs, donde la ID sea igual a 3, es la que estaba aquí, sí, efectivamente, ejecutamos y efectivamente está Database Administrator. Una vez realizado esto, también nos damos cuenta qué usuario realizó el cambio. En mi caso, yo soy el usuario root, yo procedí a hacer el cambio y se registró automáticamente quién fue el usuario que lo registró. También tenemos la fecha, copiamos este dato para verificarlo. Tenemos la fecha, el día, la fecha, el año, el mes, el día, la hora, minuto y segundo exacto en que se realizó. Hace 3 minutos se realizó ese cambio. Y procedemos a mirar 3 minutos y medio, hace poco se realizó, efectivamente lo realizamos sobre esa hora y vemos que funciona correctamente la auditoría en la tabla de personas. Vamos a proceder a hacer el mismo procedimiento con la tabla compañías. Para eso nos situamos en la tabla de compañías, procedemos a cerrar estas, nos dirigimos a la tabla compañías, diseño de tabla, pestaña de trigger, vamos a crear un trigger llamado trigger de la columna de la tabla compañías y el trigger se va a llamar log comp. Queremos que se haga después de la actualización y después de la actualización procedemos a realizar el query o la consulta que vamos a ejecutar en ese trigger. Procedemos a ejecutar el query que pertenece a este trigger, a este disparador, lo guardamos. No hubo problema al momento de realizar esta actualización, al momento de realizar este trigger. Cerramos la pestaña de edición de la tabla compañías, abrimos la tabla de auditoría de compañías de la base de datos de Audit MySQL y vemos que está vacía. Abrimos la tabla de compañías y encontramos todas estas compañías. Ahora, procedemos a actualizar cualquier compañía. Aquí hay una tupla llamada prueba. Vamos a añadir de prueba, vamos a cambiarla a McDonald's. El NID de McDonald's será 9978410. Y la dirección, vamos a colocarla con calle falsa 123. Y creado esto, procedemos a actualizar esta información, control S, verificamos que estaba vacía antes de realizar la actualización, presionamos F5 y efectivamente vemos que anteriormente se llamaba prueba, pero se ha actualizado por la empresa McDonald's con el NID 1111 y el NID cambió a 978 y los demás números con la vieja dirección TES 123 y la nueva dirección es calle falsa 123. Todos estos cambios se realizaron por el usuario root. Y con esto hemos visto que las dos auditorías que realizamos, los dos triggers que realizamos para las tablas de personas, de compañías, de la base de datos, proyectos, han sido exitosos, se han ejecutado de manera exitosa. Si nos damos cuenta de estas cuatro tablas, la que tenemos como prioridad son personas y compañías porque son datos valiosos que estamos manejando, son datos importantes y datos sensibles. Por esa razón no decidimos hacer las auditorías a la tabla de tipo de documento o a la tabla trabajo, sino decidimos realizarlo a la tabla personas y compañías porque son datos sensibles que se están manejando. Y nosotros queremos hacer un backup
En esta herramienta procedemos a backup, nuevo backup, de si buscamos, podemos realizar un comentario, vamos a realizar backup de la base de datos proyecto. Seleccionamos qué queremos que se guarde en el backup. Procedemos a realizar simplemente cambios que querramos especificar, pero en nuestro caso simplemente le damos Start y automáticamente se ha creado un backup. Ok, aquí tenemos el log de lo que se realizó en ese backup, todo fue exitoso y efectivamente tenemos el backup que hemos creado. Podemos ejecutar este backup directamente a la tabla y se restablece toda la información que tuvimos. Ok, de esta manera creamos nuestro backup y aseguramos nuestra información. También podemos generar tareas automáticas o podemos generar reportes. En esta opción de reportes podemos ver que es algo sencillo con lo que podemos jugar. Podemos añadir un label, reporte de auditoría. Entramos, podemos añadir una imagen. Y automáticamente tenemos la imagen. Y aquí podemos ir en esta pestaña de previsualización, podemos ir viendo cómo queda nuestro reporte y así llenarlo, incluso con información de la misma base de datos. Podemos crear tablas ya a nuestro gusto, podemos elegir cómo queremos que se vean, añadirlas. Y con esta información podemos rellenar nuestra y aquí podemos ir llenando con información de la base de datos nuestro reporte y así con todos los datos. Esta herramienta nos permite llevar un control muy bueno de nuestra base de datos al momento de la administración. Ok, a continuación veremos algunos puntos para tener en cuenta al momento de realizar una auditoría. También habrá algunos que se utilizarán para tener o para mejorar nuestra seguridad en una empresa en la base de datos, en la integridad de la base de datos. El primer punto sería revocar todos los privilegios que tuviera el administrador. Para eso se utiliza el comando revoke. Este usuario se va a eliminar cuando ya se sepa o cuando se tenga la certeza de que el usuario ya no va a continuar en la empresa. Cuando deba marcharse es el momento en el que se podrá realizar para dar de baja a ese usuario que administraba esa persona. Segundo sería auditar a intervalos regulares el sistema, especialmente el área que manejaba el empleado, para asegurarse que no ha realizado ninguna acción prohibida. El siguiente sería revisar los últimos movimientos realizados en el sistema utilizando el comando show status. Se podría observar cuáles han sido los últimos movimientos realizados, cuántas conexiones tuvo ese usuario, intentos fallidos del acceso al mismo y los usuarios conectados que hubo. Con esto podemos tener alguna idea si han intentado ingresar a la base de datos, cuántos intentos fallidos, cuántos abortos de conexiones hubo, y lo que nos permite saber si están intentando ingresar para obtener información, para robar la misma. Entonces, esto nos permite llevar un control de qué está pasando, qué está sucediendo en nuestra base de datos por debajo, qué no está pasando, qué no está sucediendo a nuestra vista. El siguiente punto sería revisar que la tabla de usuarios no tenga nuevos usuarios creados con privilegios.
con privilegios que tengan acceso a funciones importantes como lo es actualizar, eliminar, crear. Entonces hay que tener en cuenta, hay que hacer una constante revisión después de el despido de algún empleado que tuvo acceso a la base de datos, que no tenga ningún registro, ninguna forma de acceso a, a la misma. Si algún usuario llegase a tener los privilegios de proceso super, la salida de MySQL Admin Process List podría mostrar el texto que se está ejecutando en el momento por cualquier usuario. Quiere decir que si algún usuario, algún empleado que fue despedido, llegase a tener de alguna manera este acceso, este privilegio, puede aplicar un comando como update user set password igual cualquier contraseña no segura, y esto podría ser un serio problema en la seguridad relacionada con las contraseñas, porque así puede conseguir una puerta trasera por la cual puede ingresar para obtener información de la base de datos. El auditor debe comprobar que no haya ningún privilegio de este tipo en la tabla, que no haya que este privilegio no esté asignado a ningún usuario en la tabla de privilegios, de manera de que se pueda evitar o prevenir lo que se habló anteriormente. MySQL tiene varias funciones predefinidas. Una o dos de esas son, número uno, que dos usuarios vienen predefinidos sin contraseña. Uno de esos es el usuario root. Y la segunda función es que tiene una base de datos llamada test, que está abierta para la escritura de cualquier persona, está abierta para el mundo para que puedan trabajar sobre ella o administrarla sin ningún problema, sin ningún permiso, sin ninguna restricción. La función o el rol del administrador es comprobar de que estas funciones se hayan deshabilitado y asignarle una contraseña para en un futuro evitar algún contratiempo. Para comprobar si los usuarios que ya están predefinidos, de los que hablamos anteriormente, están sin contraseña, vamos a ejecutar el siguiente comando. Podemos ejecutar el siguiente comando. Vamos a seleccionar todos los campos de la tabla mysql.user. Ejecutamos y tenemos la información de todos los usuarios que tiene nuestro servidor de MySQL. Tenemos el usuario root por defecto que no tiene contraseña y tenemos un usuario DBA que también viene por defecto sin contraseña. Nosotros nos debemos asegurar que estas funciones no estén definidas. Nuestra función o la función del administrador o del DBA es revisar, comprobar de que estos usuarios sí llegan a tener alguna restricción para que no puedan ingresar a nuestra base de datos sin nuestro permiso o por debajo. El usuario root, el administrador o el superusuario puede otorgar privilegios a un usuario que no sea root con acceso a la tabla mysql.user, que fue el comando que vimos anteriormente. Las cuentas de usuario de MySQL se listan en la tabla user de la base de datos MySQL. Cada cuenta de MySQL cuenta con una contraseña asignada, aunque esta contraseña que se guarda en la columna password no es una contraseña de texto plano, sino un hash que viene computado a partir de la misma. El auditor puede comprobar los procesos que se están ejecutando en un instante determinado para confirmar los usuarios que hay conectados y en qué base de datos están ejecutando esta sentencia, en qué base de datos están trabajando. Esto se logra ejecutando la sentencia show process list. Vamos a verlo a continuación. Vamos a ejecutar el comando show process list. Vamos a ejecutar y aquí tenemos un resultado de la información que puede brindarnos una ayuda o un conocimiento para saber cuáles usuarios están conectados y qué están haciendo en ese momento en este proceso. Este es un detalle, un resumen de lo que se podría ver al ejecutar este comando. En esta columna podemos ver los usuarios que hay, el host en el que se encuentran
la base de datos en la que están operando, qué tipo de comando están ejecutando. En este caso, muestra un query, el tiempo que se demoró ejecutando el mismo, el estado, y nos muestra cuál fue el comando que ejecutó dicho usuario. Con un comando como este, realmente podemos obtener una herramienta muy grande, muy útil y muy importante para auditar una base de datos. ¿Por qué no? Porque podemos llegar a tener, porque podemos ver si en ese momento que ejecutamos ese proceso hay alguna fuga de información o alguna persona haciendo o obteniendo información que no pertenece a la empresa, que no debería tener un usuario, nos vamos a dar cuenta y esto nos va a permitir saber si hay alguien o si la seguridad de la base de datos está comprometida. Como último y un punto fundamental en una auditoría es que se debe comprobar que todos los usuarios que han sido despedidos de la empresa o se han retirado no tengan manera de conectarse a la misma desde el exterior. La idea es que se restrinja la conexión a la base de datos solo a la red que se encuentra dentro de las instalaciones de la empresa, que sea solo la red local la que pueda tener conexión a la misma. De esta manera, se evita que algún tercero intente conectarse a la base de datos, evitando de esta manera accesos no deseados desde otras ubicaciones. El auditor también debe tener en cuenta si un usuario o superusuario ha realizado volcados en la información de la base de datos que puedan comprometer a la organización o si ha manipulado los archivos logs, eh, que bien sabemos que esta información es muy importante, muy sensible, porque esta registra los movimientos que se han realizado en nuestra base de datos. Y si algún usuario tiene acceso a los logs y que tenga malas intenciones y lo puede alterar, puede realizar movimientos sin que nos demos cuenta de los mismos. Por eso es muy importante también limitar un acceso a una conexión externa a la empresa. Realizado esto, damos por sentado este tema para realizar la auditoría con la base de datos en el servidor de MySQL. De esta manera podemos dar por sentado este tema. Mi nombre es Sergio Cortés y ha sido un gusto trabajar con ustedes y presentarles un poco acerca de la auditoría en la base de datos.